Buenas tardes. En nombre de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe les doy la bienvenida. Hoy estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para participar activamente de esta celebración. Les pido por favor que revisen que sus celulares estén apagados y no masticar chicle dentro de la iglesia. Gracias. Recibamos al Padre Joel Quesada, misionero del Espíritu Santo, que preside esta Eucaristía. Pongámonos de pie y acompañemos todos al coro con el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en el lugar del encuentro. Encuentro con Cristo y encuentro entre nosotros como familia. Y en este segundo domingo de Adviento, el Evangelio nos habla de la transfiguración. Vamos a poner atención a las lecturas, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este evento tan importante en la iglesia, nosotros como cristianos, en este caminar en la Cuaresma. Escuchamos la grandeza de Dios para vencer la tentación, vencer el pecado. Vamos con humildad, a reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, aquellas cosas que hemos hecho, que hemos dicho, o que no hemos hecho y que debimos haber hecho, y que se han convertido para nosotros como en una manchita en nuestra alma, pidiéndole a Dios pues que nos purifique, que nos limpie y nos conceda la fortaleza. Su corazón a Dios y a la iglesia diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
le hizo. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Vemos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él le respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Les decía al principio de la misa que pusiéramos atención para penetrar un poquito más en este gran misterio que nos presenta hoy el Evangelio, la transfiguración de Cristo. Hay una fiesta especial durante el año para meditar en esto, la transfiguración, la solemnidad, pero hoy nos la presentan como en nuestro caminar en la Cuaresma, teniendo en cuenta dos cosas. La primera es
Vamos a estar descubriendo poco a poco quién es Jesús. San Marcos, al mero principio de su evangelio, les decía la semana pasada, nos dice Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, el Mesías, Hijo de Dios. Y entonces a través del evangelio nos irá descubriendo precisamente eso, qué significa que este evangelio es Jesús y que es Hijo de Dios. Y entonces en cada espacio vamos a ir reconociendo esas palabras, descubriendo. Y el otro aspecto a tener en cuenta es la Cuaresma. La Cuaresma acompañamos a Jesús, lo vemos, escuchamos su palabra. No somos solamente así como cuando estamos viendo una película o una serie en la televisión que estamos escuchando y viendo y nos impacta, nos mantiene ahí entretenidos. No. Las palabras que Jesús le dice a sus interlocutores, a sus apóstoles, otras personas, nos las dice a nosotros. Cuando Jesús voltea a ver a ellos, nos voltea a ver a nosotros. Nosotros somos acompañantes con Jesús en este caminar. Y el caminar de Jesús es hacia Jerusalén. Y en Jerusalén Jesús va a morir. En Jerusalén Jesús va a entregar su vida. Ahí se va a ver que va a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también en Jerusalén va a resucitar. Y así termina prácticamente el evangelio. Los apóstoles no sabían qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Nunca habían tenido una experiencia de eso. Habían visto quizás algunas resurrecciones o algo ahí que habían revivido a alguien, pero resucitar de entre los muertos con la fuerza de la palabra de Jesús, no sabían lo que era. Y eso es lo que nosotros también queremos entender un poco más al final de esta Cuaresma. Con la resurrección de Cristo, porque es el centro de nuestra fe, queremos nosotros participar de esa resurrección. Les decía, no solamente como aquellos que están viendo de lejos, sino como aquellos que estamos involucrados por ser cristianos, por ser miembros de Cristo, porque somos el cuerpo místico de Cristo, y donde está la cabeza, lo que pasa con la cabeza, que es Cristo, pasa también con su cuerpo, que somos nosotros. Y eso es lo que creemos, por eso nos estamos preparando en este tiempo de la Cuaresma. Bien, la transfiguración es algo que los discípulos ni siquiera se imaginaban. Habían acompañado a Jesús, habían visto a Jesús predicar, habían visto a Jesús hacer milagros, calmar el mar, los vientos, la tempestad. Pero esto de la transfiguración no lo esperaban ciertamente, no lo esperaban. Jesús llama a 3 de sus discípulos, aquellos que serán los testigos. Dice, y en su presencia, sin poner más explicaciones ni nada, en su presencia Jesús se transfigura. Una blancura, dice, una luz, blancura que nadie puede siquiera igualar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con los apóstoles, con esos 3 apóstoles que están ahí presentes? Está pasando lo que se llama una experiencia mística. Una experiencia mística, si lo podemos reducir así en pocas palabras, es ver con los ojos de Dios. Así como Dios ve las cosas, así Dios permite a la persona que está teniendo esa experiencia ver la realidad que está pasando en ese momento. La semana pasada hablábamos de las tentaciones de Jesús, que por el Espíritu Jesús fue hacia el desierto, y en el desierto fue tentado por el demonio, estuvo ahí 40 días y después se fue a predicar a Galilea. El evangelio de la semana pasada nos enfatizaba una de las 2 naturalezas de Jesús, la naturaleza humana. Jesús verdaderamente hombre, porque como Dios no puede ser tentado. Jesús verdaderamente hombre, allí en medio de la tentación, pero movido por el Espíritu Santo, una docilidad tremenda, grandísima a las inspiraciones del Espíritu Santo, una confianza plena en lo que Dios le decía, y pudo vencer entonces las tentaciones, movido por el Espíritu Santo. Como humano, Jesús vence. Este domingo se nos presenta la otra naturaleza de Jesús, su naturaleza divina. Jesús verdaderamente Dios, Jesús verdaderamente hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, sus 2 naturalezas. Él es el único de la Santísima Trinidad que tiene 2 naturalezas. El Padre no tiene 2 naturalezas, solamente una, la divina. El Espíritu Santo no tiene 2 naturalezas, tiene solamente una, la divina. Jesús tiene 2 naturalezas, verdaderamente Dios, naturaleza humana, naturaleza divina, verdaderamente hombre, naturaleza humana. Y en este evangelio se nos presenta eso. Jesús está a punto, si seguimos leyendo el evangelio de San Marcos,
Jesús les acababa de decir a sus discípulos: voy hacia Jerusalén. Y los discípulos sabían: Señor, si vas a Jerusalén te van a matar, te están buscando para matarte. Pero Jesús está dispuesto. Él tiene una sola mirada: hacer la voluntad de su Padre. Y si tiene que pasar por esa situación dificilísima, lo va a hacer. Porque Jesús ama a su Padre como nadie más, y Jesús nos ama a nosotros como nadie más. Y por su Padre y por nosotros, Jesús va a subir a Jerusalén obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de subir a Jerusalén, Jesús se lleva a sus discípulos, algunos de ellos al monte, y allí se transfigura. Esta experiencia mística, este ver desde los ojos de Dios a Jesús, quien es verdaderamente Jesús, deja atónitos a los apóstoles. Y entonces Pedro, así medio encandilado, dice: hagamos 3 chozas aquí, Señor, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estamos bien a gusto, Señor, ya no tenemos que bajar, ya no tenemos que ir a Jerusalén. ¿Para qué? Si aquí tenemos lo que necesitamos ya. Pero dice la Escritura que estaban asustados, y por asustados no sabían lo que decían. Y así como que el Padre desde el cielo, desde arriba, interrumpe a Pedro en este discurso, y entonces se oye aquella voz tremendísima: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Estas palabras del Padre nos dan la misión. Sintetizan prácticamente toda la misión de Cristo y toda nuestra misión. Jesús viene a enseñarnos, Él es Hijo de Dios, viene a enseñarnos el camino a la vida. Y entonces el Padre nos da ese gran consejo. No es un consejo de una persona buena, de un sabio, de un filósofo, de un maestro. No, es el consejo de Dios nuestro Padre. Este es mi Hijo muy amado. ¿Qué quiere decir con eso? Va con todo el poder de mi palabra, con toda mi autoridad. Por ser Jesús, mi Hijo, es Dios también. Por eso ajusticiaron a Jesús, porque se llamaba Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es Dios. Dice: a Él lo envío, Él está entre ustedes. No solamente desde lejos, está participando de su vida, está caminando con ustedes, está enseñándoles también. Mi presencia misma en Jesús está con ustedes. Este es mi Hijo muy amado. No cualquier hijo, vamos a decir así. Todo el amor y amar con el amor de Dios es el amor verdadero. Mi Hijo amado, a Él escúchenlo. La segunda parte, escuchar a Jesús. ¿Por qué es importante escuchar a Jesús? Porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Porque Jesús sabe perfectamente cuáles son aquel camino que nos lleva a la vida verdadera. Jesús sabe que hay muchas palabras que están haciendo competencia con su palabra, y que parecen muy hermosas las palabras, parecen muy convincentes, que ofrecen mucho, pero que no llevan a la vida, nos llevan a la muerte. Y al llevarnos a nosotros a la muerte, llevamos a la muerte a otras personas también. Jesús sabe, y Dios sabe, que si nosotros no escuchamos a su Hijo, nos vamos a perder. Pero por el contrario, y el énfasis es esto: si escuchamos a su Hijo, vamos a tener la vida eterna. Y la vida eterna empieza aquí y ahora, no cuando nos muramos. Allá va a ser ya el culmen, pero aquí y ahora empieza la vida eterna. San Pablo en la segunda lectura, hermosa esta lectura, la carta a los Romanos, especialmente este capítulo 8. San Pablo está haciendo una expresión profundísima en Cristo Jesús. Alguien que supo escuchar a Jesús, San Pablo, después de la Santísima Virgen María. San Pablo supo guardar la palabra de Jesús cuando se encuentra con Cristo, después de estar siguiendo a los cristianos. Encuentra y cree en Cristo de veras, y entonces dedica toda su vida, todo su tiempo, todo su esfuerzo a predicar a Cristo. Pero lo predica no solamente porque lo leyó en libros, no solamente porque lo escuchó de los apóstoles, lo predica porque tuvo un encuentro con la vida que es Cristo. Porque San Pablo lleva a Cristo, que es su vida. Para mí la vida es Cristo, dijo en una ocasión, y la muerte es una ganancia. Es decir, no tengo miedo a nada. La muerte, que es lo más terrible, lo más tremendo, para mí es una ganancia, porque me va a llevar al encuentro definitivo y pleno con Cristo. Alguien que supo creer, que supo escuchar, como dice el Evangelio, que supo escuchar la palabra de Cristo. Y esta segunda lectura quiero darle una leída otra vez para que nos quede bien grabada. Hermosísima, a mí me impacta mucho. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? Y termina con una pregunta. ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Acaso Él nos va a condenar? La respuesta está clara para San Pablo. No ocupa una respuesta. Claro que no. Claro que no. Si Jesucristo entregó toda su vida, si Jesucristo fue obediente al Padre hasta la muerte, y en una muerte de cruz, ¿cómo nos va a condenar? Jesucristo mismo había dicho anteriormente: yo no he venido a condenar al mundo, vengo a salvar al mundo. Y ese es nuestro caminar en la Cuaresma. Queremos hacer a Cristo nuestro. No solamente lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos vivido, lo que nos hemos encontrado con Cristo. Y la Cuaresma quiere disponer nuestro corazón, quiere disponernos a nosotros. Y hoy el consejo está bien claro de parte de nuestro Padre Celestial. Escuchen a mi Hijo. Él es mi Hijo. Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene la solución a sus problemas. Y el escuchar no es simple y sencillamente lo que están haciendo ahorita quizás, o que hacemos a veces cuando escuchamos a alguien, que entra el sonido en nuestros oídos, lo manda al cerebro, el cerebro le da sentido y ya sabemos lo que quiere decir lo que escuchamos. No significa eso. Significa lo que hizo Abraham en la primera lectura. Abraham, sacrifícame a tu hijo. El hijo de la promesa, el único hijo, el que lo tuvo en la vejez. Sacrifícame a tu hijo Isaac, Abraham. Y Abraham va a hacer lo que el Señor le diga. ¿Había mucho dolor en Abraham? Claro que sí. ¿Cómo es posible que Dios, que me lo ha dado, ahora me lo está pidiendo? Y no que me lo está pidiendo nada más para que se vaya, sino que yo mismo lo sacrifique, que lo mate, que lo degolle, lo que le está pidiendo. ¿Cómo es posible? Pero Abraham sabe escuchar a Dios. Y si Dios me lo dio, Él sabrá cómo devolvérmelo. Él sabrá cómo va a ser esto una ocasión de salvación. Y Abraham va caminando con todo su dolor, con todas las preguntas que puede tener en su interior, va caminando. A lo mejor esta actitud nos hace falta a nosotros para saber escuchar a Dios. ¿Qué nos está pidiendo Dios que sacrifiquemos? Que es para nosotros muy preciado. Y no sacrificar significa matarlo. A lo mejor es un vicio por ahí que tenemos. A lo mejor es alguna adicción que tenemos ahí que no la hemos podido dejar porque no hemos querido dejarla, no hemos puesto los medios necesarios. Queremos que todo nos venga así de lo alto y que de una noche a otra ya desaparezca aquello. No, ponernos en camino como Abraham. ¿Qué nos está pidiendo Dios? A lo mejor es nuestras irresponsabilidades en la casa, en el trabajo. A lo mejor es mi manera de relacionarme con los demás, con mi familia. ¿Qué me está pidiendo Dios en sacrificio para escuchar a Dios? Bueno, pues tenemos una buena tarea. Vamos a descubrir eso. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Para saber escuchar a Jesús y llevarlo a cabo, ponernos en camino, llevar a cabo la palabra de Dios, que al fin y al cabo Dios quiere que vivamos la vida de Cristo, con toda la paz, con la fortaleza, con la tranquilidad que viene de Dios. Profesemos ahora nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Iluminados por la palabra de Dios y fortalecidos por la proclamación de nuestra fe, con toda confianza presentemos al Padre nuestras peticiones. A las siguientes peticiones contestamos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra Iglesia, que en nuestro deseo de obedecer a Dios, como Abraham, nos fortalezca en este tiempo de Cuaresma para tomar nuevas resoluciones, confiando en la fidelidad y el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que crezcamos en el conocimiento de los dones de Dios a la Iglesia y al mundo, y en este tiempo de Cuaresma le demos gracias por el don de su Hijo, que sigue intercediendo por nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Jesús, acompañado por Moisés y Elías, es maestro y profeta. Que todos nosotros, siguiendo el mandamiento de Dios, aprendamos a escuchar a su Hijo, para que, como Él, nuestras vidas sean transformadas por Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que, como Pedro, Santiago y Juan, seamos llenos de gozo en la presencia de Dios en nuestras vidas, y seamos renovados en el deseo de vivir como verdaderos discípulos de su Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las intenciones y necesidades de todos los aquí presentes. Que el Señor nos ayude a descubrirle presente y vivo en todos los momentos de nuestra vida. Especialmente pedimos en acción de gracias de parte de Elena Kawish por las intenciones de Cipriano Rodríguez, Irven y Kevin Mendoza, Rosa y Esteban Huerta, Alberto y Edgar Huerta. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los fieles difuntos, para que el Señor, con su gran misericordia, los reciba en su gloria entre sus santos y elegidos, especialmente por Constancia Martínez, Elías Medina, Eutilia Ortega, José Antonio Salazar, Ignacio Esparza, Francisco Pimentel, Felicitas Chovarín. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Padre misericordioso, que te dignes escuchar estas peticiones que hemos mencionado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Acompáñanos con el canto Él es Santo. Primogénito
Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo a la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el Padre Nuestro le decimos a Dios, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hoy en el Evangelio está clara la voluntad del Padre, que escuchemos a su Hijo, que lo escuchemos y sigamos su palabra. A veces nos hacen falta fuerzas para ello. Vamos a pedir en esta oración que nos conceda esa fuerza que necesitamos. Oremos pues así como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no por ningún motivo de justa condenación, sino que tu piedad me aproveche para la defensa de almas y como remedio salvador. Este es el que con su palabra nos muestra el camino hacia el Padre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acompáñanos con el canto Pan de Vida.